Desde lo más alto, una mirada vigila y protege nuestro territorio. ¿Qué simboliza el águila andina en la naturaleza? El águila andina vuela libre. Donde vuela el águila hay equilibrio. El águila andina representa fuerza, visión y equilibrio en la naturaleza. Marit, Cupagiru. Compañeros y compañeras, el día de hoy les vamos a hablar acerca de las águilas andinas, sus respectivas distribución geográfica, alimentación, estados de conservación, acción para la conservación. A continuación, mi compañera les va a hablar acerca de la águila andina. El águila andina, también conocida como ave de montaña, es una de las terceras aves más grandes de nuestro país. Vive en bosques nublados y también en la cordillera de los Andes. Su distribución geográfica está especialmente en las provincias de Azuay, Carchi, Cotopaxi, Morona, Santiago, Napo, Loja, Tungurahua, Santo Domingo, Zamora, Chinchipe y Pichincha. ¿Por qué vive en estas zonas? Porque es un poco más nublado, un poco más frío, ya que vive en páramos, no tanto en lo que es zonas muy calurosas. Es un ave cazadora, depredadora. Principalmente prefiere las presas arborícolas. De lo que se alimenta son de mamíferos arbóreos, como son las ardillas, zarigüeyas. De aves silvestres, como son la paloma, la pava de hortón. Pequeños reptiles como la iguana o las culebras, y aves domésticas como las gallinas, los patos y también los pavos. El águila andina se encuentra en un peligro de extinción. También es principalmente debido a la fragmentación de pérdida de hábitat. Debemos conservar mucho esta ave porque esta águila andina en la región de Carchi, Azuay ya no se encuentra. También se están perdiendo por la cacería de los... Para la protección del hábitat, nosotros lo que deberemos hacer es conservar el ecosistema. ¿A qué me refiero a esto? Como muchos de ustedes saben y conocen, en nuestro territorio quieren ingresar lo que es empresas ilegales. Entonces, para eso nosotros deberíamos conservar el medio ambiente y a no destrucción la selva. También yo me involucro porque muchas veces nosotros somos los cazadores de esta especie. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vivimos en nuestro territorio y muchas veces esta ave sí nos ha dañado, digamos, nuestra especie también, ¿no? del hogar. Entonces, para esto yo le hago un llamado a todos ustedes, a este animalito, más que nos dañe nuestros animales domésticos, deberíamos más bien es alejarnos de él y no a la cacería también. Muchas gracias. Yopay-chan. ¿Por qué es importante proteger al águila andina? Cuidarla es cuidar todo el ecosistema. El águila es símbolo de sabiduría. Hoy aprendemos a ver como ella, con claridad, con compromiso. ¿Qué papel tenemos en la protección del águila andina? Defendamos su hogar. Somos guardianes del águila. Esto es Voces de la Conservación.